Bueno, muy buenas tardes a todos. De nuevo, bienvenidos entonces al segundo CIPAS de la tarea 2, informe de sensibilidad. Hoy entonces vamos a hacer otro ejemplo de cómo resolver el ejercicio del segundo ejercicio de la tarea 2. Ya, como siempre les he mencionado, como hemos venido en todos los CIPAS del curso. La idea pues es que ustedes observen esa webconferencia que les hace el tutor, el ingeniero Álvaro, donde él pues les da toda esa teoría, ¿cierto? Entonces pues la idea no es entrar a más teoría, hacer lo mismo, sino hacer otro ejemplo, igual pues del mismo ejercicio, un ejemplo parecido, pero pues con otros números, con otros datos, para poder que ustedes pues entiendan más fácil cómo resolver los ejercicios. Antes de iniciar, recordarles la agenda del curso. Recordarles entonces que hasta el 15 de mayo tienen para resolver, perdón, para entregar la tarea 2, la unidad 2, los tres ejercicios. Recuerden que esta tarea es colaborativa, por lo tanto ustedes deben de presentarlo en equipo, que tienen unos roles. Esos roles ya están definidos en el foro. Ustedes deben de informar qué rol van a tomar. ¿Listo? ¿Qué rol van a adquirir en el grupo de trabajo? Entonces tengan muy en cuenta todas esas recomendaciones que se les han dado para que puedan tener esos 175 puntos de de la tarea 2, ¿sí? Que es el peso evaluativo. Entonces estamos a 20 días, hasta el 15 de mayo tenemos para esta tarea. Ojo, pues, que no se nos vaya a pasar el tiempo. Bueno, recordarles también que en el foro de la unidad 2, allí se va montando toda la información que ustedes necesitan. Ahí en el foro pues están todas las grabaciones, como les decía ahorita, están las indicaciones de lo que son cada uno de los roles para que tomen el rol. Están las grabaciones, el material de todos los ejercicios del CIPAS, bueno, etcétera. Entonces, por ejemplo, la compañera que ya tomó el rol, entonces ella informa. La idea es que no se repitan roles. Hay 5 roles, 5 estudiantes por grupo. Listo, teniendo en cuenta esto, recordando estas recomendaciones, entonces vamos a iniciar con la explicación. Así como los CIPAS, como el CIPAS anterior más bien, el ejemplo de hoy pues va a ser un ejemplo muy fácil para ustedes, puesto que lo inicial es lo que ya hemos venido viendo desde la unidad 1, que es método simples primal, el método solver, cómo resolver pues cada uno de los pasos, el método Gauss-Jordan, etcétera. La diferencia ahorita es con el informe de sensibilidad. Ese informe de sensibilidad, ya un momento ya le doy la palabra. En el informe de sensibilidad, eso es lo nuevo. Entonces vamos a entrar a analizar y pues a entender para qué es que se hace eso, ¿cierto? Porque eso no es como que un ejercicio y para qué. No, la idea es entender un poquito. Jaime, cuéntame qué duda tiene, por favor. Jaime, no se le habilita. Aquí, porque esto estaba habilitado para que todos. Listo, ya, déjeme. Recuerdo por dónde es que habilitan el micrófono. Micrófono. Ay, se me olvidó. No, no, eso está habilitado.
Jaime, está habilitado el micrófono. Jaime, ahí tiene habilitado el micrófono. Mire que dice que el micrófono está habilitado. Puede hablar. Ok, Jaime. Bueno, mientras vuelve Jaime, entonces vamos recordando entonces la situación problema del ejercicio. La situación problema es la misma que venimos trabajando durante el curso, ¿cierto? Para seguir una misma temática y pues entender. Entonces, la situación problema nos dice que la empresa Repostería Artisan Cake produce tres tipos de tortas frías, temáticas y chocolate, que las tortas frías generan una utilidad de 20.000 y requiere 210 gramos de harina, 210 de azúcar y 5 huevos. Las temáticas, una utilidad de 38.000 y requieren 500 gramos de harina, 300 de azúcar y 8 huevos. Y la chocolate genera una utilidad de 35.000 y requiere 300 gramos de harina, 540 de azúcar y 7 euros. Entonces, la empresa en su planta de producción dispone como máximo 8.000 gramos de harina, 6.000 gramos de azúcar y 150 huevos. La gerencia financiera Artisan que requiere optimizar las utilidades percibidas por cada tipo de torta y solicita a la gerencia evaluar la cantidad óptima de cada tipo de torta a producir para optimizar los recursos. Listo. Entonces, Jaime volvió. Jaime, Buenas tardes, espero que usted me escucha ahí. sí, ya lo escucho. Chistoso que ahora no me dejen desactivar el micrófono, entonces me toca cuando le haga la consulta volver a salirme. Profe, lo que pasa es que tenemos una duda entre los compañeros, es, es que si, digamos, a cada uno de nosotros nos toca hacer el mismo punto, o sea, subir 5 puntos, a pesar de que es un trabajo colaborativo, pero subir el punto de cada uno, o Al foro solamente sí, hacemos entre todos. al foro sí, todos deben de presentar todos los ejercicios en el foro. Ah, listo, en el toro sí individual, pero en el colaborativo sí Es anexamos. cuando lo van a enviar, exacto, cuando lo van a enviar a en la tarea, al entorno de evaluación, ahí sí solo envían un archivo, los tres ejercicios y ya. Y bueno, y lo que se pide allí, las capturas de pantalla si Emoción, asistieron a un. Bueno, el resto, pero solamente en el entorno de evaluación un archivo. Ahí es donde se reúnen, entonces ya cada uno pues ejerce un rol, el rol pues de que, bueno, compañeros, ¿qué hubo? Cuando nos reunimos, vea, profesor hizo una entrega, lean esto, bueno, ahí van asumiendo los roles, ¿cierto? Pero en el foro sí deben de presentar todos los ejercicios. ¿Listo, Jaime? el micrófono para que no le moleste la bulla de lo que estoy haciendo. No me ahora quedó activo. No, ahí se está apagando y prendiendo, apagando, prendiendo. Pero listo, sí, señor, esa es la respuesta. Si Ah, listo, profe. alguna otra duda, pues me levantan la mano. Listo, sí, señor. Muy amable, profe. Ok, bueno. Entonces estábamos con la situación problema, ¿cierto? Recordemos que la situación problema que se les plantea acá es la misma que les planteamos en la guía de actividades. ¿Listo? Es exactamente la misma. Entonces, como siempre, le hago preguntas. Si nos están hablando de utilidades, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a maximizar o vamos a minimizar? Ayúdenme a responder allí. Maximizar. Vamos a maximizar, ¿cierto? Recordemos que maximizamos utilidades, minimizamos costos. Listo, entonces, ay, perdón. Entonces ya tenemos claro que vamos a maximizar, ¿cierto? Ahora, ¿qué método vamos a utilizar? Según lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Según la información que nos dice, donde en su planta de producción se dispone como máximo 8.000 gramos de harina, 6.000 gramos de azúcar y 150 huevos. Entonces, cuando estamos hablando de máximo,
y vamos a optimizar los recursos. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar? ¿Quién me Método acuerda simple allí? primal. El método primal, listo. Entonces, eso es lo primero que que recordemos, ¿cierto? Recuerde que cuando estamos hablando de que la planta de producción se dispone como mínimo, pues sería método dual, y cuando hay una combinación entre máximo y mínimos en la disponibilidad, en la disponibilidad, entonces estamos hablando del método artificial, ¿cierto? Como acá todo es máximo, entonces método simple es primal. Y pues el método simple es primal es el que ya hemos visto, el que ya hemos repetido infinitas veces, ya hemos recordado en la webconferencia, siempre se ve, bueno, en todos los ejercicios. Entonces yo creo que no es necesario entrar a hacer cada una pues de las iteraciones con el método de Gauss-Jordan, eso ya lo tenemos muy claro. Pero igual les pregunto, ¿tienen alguna duda respecto al método simples primal? Bueno, mientras tanto, pues entonces vamos a recordar concepticos del método simples primal. Entonces nos están diciendo que vamos a maximizar utilidades, ¿cierto? Ya sabemos que esta es nuestra función objetivo, donde tenemos la utilidad de x más 1 o la torta 1, de la utilidad de la torta 2 y la utilidad de la torta 3, e igualamos a 0 para poder convertir la inecuación en ecuación. Y las restricciones, entonces las colocamos como ya les he explicado en el cuadrito, ¿cierto? ¿Se acuerda que decíamos que aquí van las utilidades y poníamos en la torta 1, entonces gramos de harina los acomodamos de esta forma: torta 1, torta 2, torta 3. Gramos de azúcar, torta 1, torta 2, torta 3. Huevos, torta 1, torta 2, torta 3. Y sus disponibilidades. Entonces, asimismo, pues vamos a pasar las restricciones, donde va a ser 210x1, x2, x3, otra vez x1, x2, x3, y los huevos x1, x2, x3 y su disponibilidad. Y no olvidar la variable de holgura, que es la que hace que tengamos ya una ecuación. Esa inecuación, que sería mayor o igual por ser un método primal, entonces pasa a ser una ecuación al agregarle el método de holgura e igualamos a la disponibilidad. Esto pues estoy recordando conceptos que ya lo hemos visto mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos cada uno de los valores a la tabla inicial. ¿Sí? Pasamos entonces la función objetivo la ponemos de primerita, y recuerden que vamos agregando el valor numérico que acompaña cada una de las variables. Entonces z lo acompaña un 1, ¿cierto? x1 menos 20.000, x2 menos 38.000, x3 35.000, y variables de holgura en la función objetivo no hay, igual a 0. Y así con las restricciones. Entonces, Z no hay en las restricciones: x1 210, 500, 360, y pasamos cada uno de los valores como lo hemos trabajado. En el método simple primal tenemos que la variable de salida siempre va a ser la razón más pequeña, y la variable de entrada va a ser nuestro valor más negativo. Por lo tanto, lo primero que vamos a ubicar es el valor más negativo de mi función objetivo. Por lo tanto, para poder llegar a una solución óptima, tenemos de que, si nos están preguntando que cuál es el valor más negativo de mi variable de entrada, quiere decir que la solución se dará cuando toda mi función objetivo o mi variable básica z va a ser positiva. Listo, ahí llegamos a una solución. Entonces ya colocamos los datos. Recordemos entonces que esta sería mi variable de entrada, es el valor más negativo, y la variable de salida la hallamos dividiendo la disponibilidad entre
mi variable de entrada. Listo, entonces sería 8.000 dividido 500, 6.000 dividido 360, 150 dividido 8. Y hallamos los valores. ¿Y cuál es la razón más pequeña? Esa va a ser mi variable de salida y coloreamos toda la fila. La intersección entre los dos va a ser el pivote. Ese pivote es el que vamos a utilizar en la siguiente tabla para convertir en 1. ¿Cómo lo convertimos en 1? Recordemos que dividimos por el mismo número, pero el denominador lo fijamos. Listo, ya saben que se fija con hundiendo la tecla F4, ¿cierto? Y allí convertimos en 1. ¿Qué hacemos después? En la esquina arrastramos a la derecha, arrastramos a la izquierda y tenemos los valores. Y el resto de valores por el método Gauss-Jordan los debemos de convertir en ceros. Entonces, ¿cuál es la ecuación para convertir en ceros? Recordemos que multiplicamos por la celda que convertimos en 1 por menos la misma celda de la tabla anterior. Esa la fijamos y la sumamos por la misma celda de la tabla anterior y le damos enter. Allí convertimos en cero y después arrastramos a la derecha y arrastramos a la izquierda. Listo. Lo mismo pues hacemos en esta celda, la misma ecuación y en esta la misma ecuación y verificamos. ¿Tenemos negativos en mi variable básica z? Sí, tenemos negativos. Entonces hay que volver a hacer todo el proceso, ¿cierto? Acá estoy recordando el método simples primar. Vuelvo y les pregunto, ¿tienen alguna duda sobre el método simples primar? En mi caso no, tutor. Listo. Entonces tenemos la variable de entrada, ya saben que coloreamos porque es el valor más negativo de estos, pues ¿cuál es el valor más negativo? Este. Hallamos la razón más pequeña que es la división entre la solución y la variable de entrada y hallamos la razón más pequeña. ¿Cuál es la razón más pequeña? 0,8, ¿cierto? Coloreamos y hallamos la intersección. Y en la siguiente interacción volvemos a realizar el mismo proceso. Convertimos en la siguiente tabla el pivote lo convertimos en 1, denominador y arrastramos a la derecha, arrastramos a la izquierda. Los otros los convertimos en 0, las otras celdas con la misma ecuación, multiplicamos el que convertimos en 1 por menos la misma celda de la tabla anterior más la misma celda de la tabla anterior y arrastramos a la derecha y arrastramos a la izquierda. ¿Listo? Y cuando hacemos la tabla, verificamos, ¿tenemos negativos? Sí, todavía hay negativos. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento, variable de entrada, variable de salida, y llegamos a la solución óptima porque ya mi variable básica z está toda positiva. ¿Listo? Está todo positivo. Por lo tanto, estos van a ser mis resultados, donde podemos ver que X1 va a ser 4, o sea, 4 tortas, ¿sí? X2, 4 tortas temáticas, ya me olvido, tortas frías, X2 tortas temáticas, o sea, serían 14 y vendiendo esto vamos a tener una utilidad de 624.489. Esa sería pues la, ay, se me fue la palabra, eh, la conclusión que sacamos, ¿sí? Y recuerde que ustedes deben hacerla en español y en inglés. ¿Listo? Bueno, ya tenemos el ejercicio primal. Eso pues estamos recordando conceptos. Ahora pasamos al solver. El solver también ya lo recordamos, ustedes ya lo deben de tener activado en su Excel, ¿sí? Sí, debe estar en la pestaña datos porque él queda activado. Entonces recordemos que el solver lo que hacemos es que en la parte de acá abajo ponemos las utilidades de cada una de las tortas. Acá vamos a maximizar
Y en esta celda vamos a colocar la función suma producto, donde vamos a poner entre paréntesis, primero, seleccionamos todo lo que es donde van a ir los resultados y después punto y coma y después las utilidades de las tortas. Cerramos paréntesis. En este lado ponemos las restricciones. Recuerden que simplemente las copiamos igualito como están acá. Los mismos valores los pasamos acá, los copiamos. Al lado derecho ponemos la disponibilidad normal, los 3 valores de la disponibilidad. Y al lado izquierdo hacemos lo mismo de suma producto. Abrimos paréntesis, el primer criterio es donde van a ir los resultados, punto y coma, y el segundo criterio, la primera restricciones. Lo mismo acá, el primer criterio donde van a ir los resultados y segundo, la segunda restricción, el segundo criterio. Y por último, lo mismo, suma producto, donde van a ir los resultados, punto y coma, y el tercer criterio. Y para resolver, entonces recuerden que vamos Client Solver, colocamos en esta parte, en la establecer el objetivo, damos clic sobre la celda que vamos a maximizar. Recuerde que estamos maximizando porque nos pide el ejercicio de maximizar, que vamos a generar utilidades. Cambiando las celdas de las variables, aquí va a ir donde va a ir el resultado, seleccionamos el resultado y las restricciones. Entonces, ay, perdón. Las restricciones son, entonces aquí seleccionamos el lado izquierdo, va a ser menor o igual porque estamos hablando de método primal y al lado derecho seleccionamos los valores del lado derecho y le damos a aceptar. Después le damos resolver, aceptar y tenemos nuestro solver, ¿cierto? Recuerden que el método solver es un método para verificar que mis valores, ¿sí? Mi utilidad y mis valores de cada una de las tortas va a ser igual a lo que me dio en el resultado acá. Yo comparo donde veo que X2 es el mismo 14,28, entonces X2 14,28, X1 4,081, 4,081 y X3 pues no va a tener valores, ¿cierto? X3 no tiene valores porque no me aparece X3. Y generar utilidades va a ser 624,489. Aquí está el valor. Listo, entonces con el método Solver lo que hago es verificar valores, verificar resultados. Bueno, entonces ahora sí, de acá en adelante vamos a empezar a observar lo nuevo que es el informe de sensibilidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, ¿Alguna profe. pregunta hasta allí o todo claro? Bueno, entonces seguimos. Entonces, ahora sí, el informe de sensibilidad. El informe de sensibilidad es muy fácil sacarlo. Vamos a hacer lo mismo como si estuviéramos sacando el solver. Entonces, vamos a ir a datos, al solver, y ya tenemos resuelto nuestro solver, ¿cierto? Le damos resolver y en lugar de darle a aceptar, que es lo que siempre hemos hecho, vamos a dar clic en sensibilidad. Ojo, sensibilidad. Y después le damos clic en aceptar. Entonces, miren que se nos abre una pestaña nueva, perdón, una hoja nueva con mi informe de sensibilidad. ¿Listo? Este informe de sensibilidad yo lo voy a utilizar para analizar mis datos. ¿Cómo los voy a analizar? Entonces ya vamos a ver cambiando los coeficientes, aumentando valor, disminuyendo valor y cambiando la disponibilidad, aumentando la disponibilidad y disminuyendo disponibilidad. Entonces, pues como yo ya lo tenía acá resuelto, voy a trabajar con este informe de sensibilidad, que es exactamente el mismo que descargo. Entonces, lo primero que ustedes deben analizar en el informe de sensibilidad es dónde tenemos el costo reducido de cero, porque ese es el dato que podemos analizar.
Si en el costo reducido tenemos valores, no los podemos analizar. Va a ser un ejercicio que no es posible resolverlo. Listo. Pero aquí podemos ver que con el costo reducido podemos analizar estos dos, X1, X2, y en la disponibilidad podemos, en el precio sombra, podemos ver que analizar entonces la tercera disponibilidad. Listo. Eso es lo que podemos analizar, dónde aparecen los ceros. Si a ustedes en el ejercicio le aparecen 3 ceros, deben hacer el análisis con los 3. Si le aparecen los 3 ceros en disponibilidad, deben hacer el análisis con los 3. Eso es dependiendo. En mi ejercicio, en este ejercicio de Artisan Key, con estos valores, pues mi informe me dice que solo puedo hacer este análisis. Listo, tengan en cuenta eso ya es nuevo ya para que empiecen a analizar. Entonces, ustedes allá en la plantilla les dan unos cuadritos como esto. Es más, yo tengo abierta la plantilla. Ah, no la tengo, o sí. Ah, no la tengo abierta. Abrámosla. Abramos la plantilla. Abramos la plantilla. Esta plantilla, mire que yo se las envié en el Teams, está en el foro de discusión, se las enviaron al correo el ingeniero Álvaro. Entonces, ustedes tienen allí todo muy fácil para analizar. Listo, mire que ustedes van a resolver el ejercicio en el método simples primal. Ya les dijeron dónde está ya les dijeron dónde está el pivote. Eso quiere decir que ya les dijeron cuál es la variable de entrada y cuál es la de salida en cada una de las iteraciones, mire. Listo. Entonces, la plantilla les facilita a ustedes mucho el trabajo. ¿Qué tienen que hacer? Analizar el método de Gauss-Jordan, hacer pues lo de multiplicar, donde convertimos en 1 por menos la celda anterior, arrastrar derecha, izquierda, bueno, etcétera. Miren que ya les dijeron cuántas iteraciones hay, no tienen que sacar ni 4 iteraciones, ni el ejercicio da 2, no, son 3, ¿sí? Allí ya está la plantilla. Tienen que hacer las conclusiones, o bueno, la interpretación de resultados en español y en inglés, y el método Solver, ¿cierto? Y miren que ya el ingeniero les dejó el cuadrito hecho, lo que les voy a explicar. Ya tienen el cuadrito hecho. ¿Sí? Ya ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que analizar por aumento y por reducción cada uno de los ejercicios, que es lo que vamos a ver, y hacer su debida interpretación de cada uno de los ejercicios. Entonces, eso es lo que vamos a ver nuevo. Bueno, entonces miren que en el ejercicio ya sabemos que el costo reducido solo vamos a analizar esos dos, por eso están en naranja, y en disponibilidad vamos a analizar este. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como ya ustedes tienen allí la tablita, entonces el CN pues es el coeficiente que nosotros tenemos o la utilidad de cada una de las tortas, ¿cierto? De la torta 1 la utilidad es 20.000, entonces yo paso pues el 20.000 para el CN. Y de la torta 2 que es el 38.000, entonces aquí paso el 38. ¿Cómo hallo estos dos? Muy facilito. Hallar esos dos es simplemente una resta. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a hallar un valor mínimo. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? Entonces, el coeficiente, que es 20.000, ¿sí? Yo voy a restarle el permisible a reducir. O sea, a estos 20.000 le voy a restar estos 2.440 y le doy enter. Eso quiere decir que para yo hacer mi análisis, lo máximo que yo puedo bajarle a las utilidades para analizar es hasta 17.559 pesos. Eso es lo que me permite reducirle a esas tortas para las utilidades, ¿cierto? Es lo que me permite. ¿Y cómo hacemos este? Pues lo mismo, igual, entonces 38.000
menos el permisible a reducir, o sea, 3.714. O sea que yo lo máximo que puedo generar utilidades, lo mínimo, perdón, es de 34.285 pesos. Listo, ya tengo mis valores de estos dos. Esto no lo voy a hallar porque ya sabemos que no lo podemos analizar. Valor máximo, el valor máximo vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a coger los 20.000 y le sumo el permisible aumentar, o sea, 2.166,666, ¿cierto? O sea que yo puedo lo máximo hasta 22.166. Y el siguiente, entonces, 38.000 más el permisible aumentar, que me permite aumentar 9.063 pesos, ¿cierto? Entonces, hasta allí lo puedo aumentar hasta 47.063. Listo. Estos números, entonces, ya bueno, ya tenemos nuestros coeficientes. Listo, el mínimo, el valor del coeficiente y el valor máximo. Entonces, ahorita yo voy a poner unos números, el que yo quiera, listo, el que yo quiera, para analizar mis datos. Miren que a ustedes allí la plantilla ya les ponen un número predeterminado para que ustedes hagan el análisis, pero ustedes realmente lo pueden hacer con el valor que quieren. ¿Qué valor yo puedo poner? Entonces yo puedo poner un valor que vaya entre 17.559 y 20.000, porque es el mínimo coeficiente por reducción. Entonces, un valor entre estos dos, yo puedo poner 17.600, perdón, 17.600. Eso es un valor que puedo poner. Listo. Pero entonces voy a trabajar con 18.000, que ya tenía el ejercicio resuelto así para no enredarnos. Listo, porque 18.000 está entre 17.559 y 20.000. Yo puedo poner 19.999. Bueno, ya ustedes ponen el valor que quieran, pero miren que en la plantilla a ustedes ya le están dando unos valores. Utilicen la plantilla, les facilitan ¿cierto? Y ya tiene más fácil el trabajo. Coeficiente por aumento, entonces es lo mismo, un valor entre 20.000 y 22.166. Entonces yo voy a poner 21.000. Es un valor, yo puedo poner el que quiera, 20.500 o 22.000 también podría ser, ¿cierto? Listo, voy a poner 21.000. Lo mismo acá, un valor entre 34.000 y 38.000, voy a poner 35.000, y un valor entre 38.000 y 47.000, entonces voy a poner 42.000. Listo. Allí entonces ya está mis datos. La disponibilidad es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces es 150 menos el permisible a reducir. Entonces me va a dar 134. Y el valor máximo es lo mismo. 150 más este número, que es un número extremadamente grande. ¿Sí? Es un número extremadamente grande. Entonces allí tenemos el valor máximo que yo puedo analizar. Y aquí pues va a ser lo mismo. Yo voy a buscar un número que esté entre 134,693 y 150. Yo puse el 135 y un número que esté entre 150 y este valor inmenso, pues voy a poner un 250. Estos números yo los puedo colocar el que yo quiera, recuerde, que estén entre estos valores. Listo, pero recuerden que ustedes en la plantilla ya tienen allí los valores, ya tienen, miren que ya tienen también el de la disponibilidad, todo ya allí hecho. Bueno, entonces vamos a pasar al análisis. Listo. Entonces lo primero que vamos a analizar es el cambio por reducción. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cambio de reducción, lo que vamos a hacer es
vamos a trabajar es con estos dos valores. Por lo tanto, X1, que en el ejercicio inicial, recuerden que en el ejercicio inicial valía ¿cuánto? Vámonos en el solver. ¿Cuánto valía? 20.000, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale ya? 18.000. Entonces, miren que yo voy a cambiar ese 20.000 en mi función objetivo, que era la utilidad de esas tortas temáticas, ¿sí? Era la utilidad de 20.000. Ya le voy a poner 18.000, que esa va a ser la utilidad que espero de esas tortas. Y en el X2 era de 38.000, le voy a poner 35, porque yo voy a manejar con los valores. Yo podía ponerle el valores que quisiera, voy a trabajar con ellos. Listo, entonces teniendo ya este dato, entonces voy a resolver mi solver, voy a hacer mi solver, yo lo podría hacer o por solver o por el ejercicio normal método simples primal. Pero para la tarea no es necesario resolverlo, ponernos a resolverlo por el método simples primal, ¿no? Con el solver lo podemos analizar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente pongo mis datos. Recordemos que acá ponemos los datos de la función objetivo, entonces acá están mis nuevos datos, 18.000 y 35.000, y X3 sigue igualito, ¿cierto? Y el resto de datos van a ser los mismos, porque estos no han cambiado. Las restricciones va a ser igual, el lado derecho va a ser igual, mi disponibilidad, y el resto va a ser lo mismo que hemos hecho, suma producto en cada una de estas, y resolvemos el solver. Entonces vamos al solver, ¿cuál será? Mm, es que este es de este, listo. Pero entonces no lo dañemos. Entonces resolvemos el solver, que ya saben cómo hacerlo. Dan clic en resolver y me va a dar estos datos. Listo. Miren que los datos que me dio cambiando mis utilidades son muy diferentes al solver normal. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo acá? Miren que me bajó la utilidad. Y también me cambió cuántas tortas de cada tipo debo de vender yo para tener esta utilidad. Entonces, aquí es donde ustedes pueden empezar a analizar y a jugar con los valores. No, yo no necesito, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una utilidad? Como puedo jugar entre 17.559 y 20.000, entonces, yo quiero una utilidad de 19.500, ¿cierto? Y empiezan a resolver el solver y a mirar cuál es su mejor opción y analizar los valores y analizar los resultados para la empresa. Entonces, Artisan Cake, según este análisis, entonces dirá, ve, me conviene más, entonces trabajar con estos valores que con estos valores o que con estos valores. Bueno, ya ustedes allí analizan. Entonces, este es el método por reducción. El método por aumento, pues va a ser exactamente lo mismo. La diferencia, pues, es que vamos a cambiar los datos, ¿sí? Ya no vamos a poner el 18 y 35, sino 21.000 y 42.000. Entonces ponemos 21.000 y 42.000, en donde va la función objetivo, y el resto va a quedar igual. Obviamente, pues mi utilidad va a aumentar, ¿cierto? Mi utilidad va a aumentar porque si aumenta la utilidad de estas dos, entonces pues va a aumentar la utilidad, a diferencia pues de lo que ya veníamos trabajando. Entonces, aquí ya vemos cómo analizamos por aumento y por reducción. Por aumento y por reducción, los coeficientes, ¿cierto? Los coeficientes de la función objetivo. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe, entendido.
Bueno, no hay pregunta, listo. Por último, vamos a hacer exactamente lo mismo por reducción y por aumento, pero en la disponibilidad. Pero entonces en la disponibilidad, miren que seguimos trabajando con los valores, con los mismos valores, ¿cierto? Seguimos trabajando con los valores iniciales, los valores del problema, de la situación problema. 20.000, 38.000, 35.000. Vamos a trabajar estos con estos valores. ¿Qué nos va a cambiar? La disponibilidad. ¿Y cuál es la disponibilidad? Pues 8.000, 6.000 y pues el original es 150, ¿cierto? 150 huevos. Ay, ¿dónde está? 150 huevos, pero como acá estamos analizando primero por aumento, mire acá lo dice primero por aumento, entonces, ¿cuánto dije yo? 250. Ah, listo, entonces vamos a poner la restricción mayor o igual a 250. Miren que en el método Solver vamos a poner los mismos valores, ¿sí? Los mismos valores. ¿Y dónde me va a cambiar? Me va a cambiar acá. Mire que el 250 ya no va a ser 150 como era el ejercicio original, sino que vamos a poner 250. Resuelvo el solver, pues voy acá al solver, lo resuelvo y me va a dar unos valores. Y ustedes pueden ver que estos valores son los mismos. Entonces, por ejemplo, me puede servir para analizar donde yo digo, bueno, entonces yo puedo reducir o puedo aumentar hasta estos valores para que no me cambien el resultado, para que mi resultado sea exactamente el mismo y que no haya un cambio en mi disponibilidad. Miren que la reducción, al hacer lo mismo, cambiar el 150 por el 135, me va a dar los mismos datos, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, que mi proveedor no tiene 150 huevos. Entonces él me dice, no, hasta allá no alcanza. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo darle? Bueno, entonces lo mínimo pues, serían 134, bueno, 135, ¿cierto? Sería lo mínimo para ustedes poder trabajar y tener estas utilidades. Listo, esto es como un análisis del para qué sirve estos ejercicios. Entonces, por aumento, por reducción, ya saben cómo sacar el informe de sensibilidad, el análisis por aumento y por reducción de coeficientes, análisis por aumento y por reducción de la disponibilidad y listo. Y eso es nuestro análisis de sensibilidad, ejercicio 2 del CIPAS 2. ¿Preguntas? Preguntas, Erika, Jonathan, Jason, Flor, Juan Camilo, Mabel. No, señor, todo muy claro. Listo, perfecto. Entonces, y aún, pues para ustedes es mucho más claro con la plantilla, ¿cierto? Porque ustedes lo que tienen que hacer es resolver el solver. Entonces, por ejemplo, aquí en el primer solver, para resolver el método ¿esto será que este es por reducción, ¿cierto? Que acá les dice. Análisis de sensibilidad por reducción. Entonces, en la plantilla, ¿ustedes qué tienen que poner acá? Pues tendrían que poner 1740. No, perdón. X1 va a quedar igual. Entonces sería 1800. Acá, verdad que no lo descargué. Estoy trabajando desde internet. Entonces acá pondría 1800, acá pondría 1740, que es el de reducción, y 1680, que es el de reducción. Hacen todo el análisis de Solver y miran resultados y analizan. En este hacen exactamente lo mismo, que es el de aumento. Entonces pondría 1780, ¿cierto? 1725 acá, el ejercicio y interpreta.
Y en la disponibilidad, pues exactamente lo mismo. Solamente hacen, solamente tienen por reducción y por aumento la disponibilidad. ¿Y cuál es la disponibilidad? O sea que solamente van a escribir en este de acá. Listo, entonces 1000 y en el de reducción van a poner 95 acá. Y listo, hacen el solver y analizan. Eso es todo lo que deben de hacer y hacer. Recuerden que cada uno de ustedes deben de enviar estos ejercicios al, al foro, ¿sí? Ya cuando todos tengan todo hecho, se reúnen, unifican y solamente presentan un archivo con los ejercicios. Entonces, un solo ejercicio 1, un solo ejercicio 2, un solo ejercicio 3. ¿Listo? ¿Preguntas? Tutor, consulta. Eso es lo Sí, mismo que la vez señor, pasada, cuénteme. hacemos todo en un solo archivo de Excel, copiamos las hojas en un solo archivo, porque pues ahí Sí, tenemos sí, sí, el por informe favor. de sensibilidad, ¿no? Entonces pues tocaría que colocarlo ahí juntico con el ejercicio número 2. Pues sí, o sea, ustedes lo pueden hacer, realmente lo pueden hacer como quieren, lo pueden hacer así hoja por hoja, o lo pueden hacer como aparece la plantilla, que está todo en una misma hoja, ¿sí? Obviamente el informe de sensibilidad sí va a estar en una hoja aparte, porque cuando ustedes al primer solver le saquen la sensibilidad, al primer solver que va a ser este, le saquen la sensibilidad, él les va a abrir una hoja aparte, ¿sí? Él les va a abrir esta hoja igualita, con los mismos datos. Entonces ustedes aquí ya van a analizar qué datos, los datos, ¿sí? Y simplemente pues aquí ya lo hace. Pero si ustedes quieren hacerlo en esta misma hoja, pues es mejor utilicen esta plantilla. Esto es sino descargarlo y ya, y utilicen la plantilla. No tienen que ponerse a crear formatos, a crear nueva hoja, no, hagan todo sobre esta plantilla y les queda más fácil. No, sí, lo que yo le pregunto es el consolidado final de los 3 ejercicios. ¿Los presentamos todos en una sola hoja? No, A no, los, no, 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 un no, solo no, claro libro, que sí, perdón, hoja ya, no, ya. solo libro. Los tres en un solo archivo, obviamente va a aparecer 3 hojas y 3 sensibilidad, perdón, 3 hojas, ¿sí? Ujú. 3 hojas y 2 informes de sensibilidad, el de este y el del próximo ejercicio. Ok, listo. Pero sí deben haber 3 hojas y un solo archivo. Ok, esa era la inquietud. Bueno, muchas Sí, gracias. sí, sí, qué pena, ya comprendí. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, no, si no hay duda, recuerden por favor ya mismo entrar y colocar que asistieron al CIPAS. ¿Listo? Yo ingreso y miro quién ya confirmó. Confirmado. Ve, asistente. Solo Jonathan, Daniel ha colocado como asistente. Ojo pues, los otros compañeros. En estos momentos hay 6 y 7 con Jaime que se fue temprano, pero por favor colocar la asistencia, listo, ya Jason también, por favor colocar la asistencia. Bueno, si no hay más dudas, entonces damos por terminado el CIPAS. Muchos éxitos a todos. Empiecen a enviar avances, por favor no dejen todo para lo último. Como pueden ver, a muchos les pasó que dejaron todo para lo último y uno, pues humanamente no es posible retroalimentarles al final, porque son demasiados ejercicios, demasiado que evaluar. En cambio, si ustedes empiezan a enviar desde ya, tenemos tiempo suficiente para retroalimentarles. Listo, entonces una muy buena tarde, una muy buena noche y hasta el próximo CIPAS. Hasta luego a todos. Muchas gracias, tutor. Feliz noche. Hasta luego, gracias. Igualmente, hasta luego.